Estamos en Diálogos de Ciudad y me complace hoy saludar a dos personas que en la ciudad hacen el oficio y gestan el oficio del cual vamos a hablar, y es que planteamos un tema de interés no solo para Buenaventura sino para Colombia, porque de lo que vamos a hablar ha sido ya foco de interés de la prensa nacional. Estamos en la discusión en Buenaventura acerca de si se hace o no se hace el Festival Folclórico. Por supuesto que ya se ha anunciado por parte de la Alcaldía Municipal, pero en el marco de una reciente manifestación masiva del pueblo en protesta porque no hay recursos, reclamándole recursos a la nación, parece contradictorio y en muchas personas ha generado pues dudas e inconformidad el hecho de que se anuncien cerca de 5.000 millones de pesos para realizar un festival folclórico que en 4 días terminaría. Algo así como una fiesta de 4 días. Para hablar del tema entonces nos acompañan Jefferson Perea Madrid, músico, escritor, poeta conocido en la ciudad, y también el sociólogo John Eric Caicedo. John Eric, además de sociólogo, pues es artista, es actor y una persona polifacética en el mundo de el arte y la cultura en Buenaventura, también alguien que tiene una trayectoria muy amplia y reconocida en el trabajo social y cultural y desde las comunicaciones comunitarias. En fin, son personas versadas y conocedoras de lo que vive Buenaventura para abordar este tema. Es un gusto tenerlos en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Hola Erzaín, muchísimas gracias por esa invitación que nos hace a este maravilloso programa y un saludo pues muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y bueno, sí, es importante generar este tipo de diálogos, digamos, en esta coyuntura que estamos viviendo en la ciudad, que es tan importante, pero que a la vez nos invita a tener muchas reflexiones frente a las dinámicas sociales que se están presentando en este momento. Y bueno, y lo que nos invita a hablar de lo que es este festival, esta versión de este festival folclórico y el reinado Señorita Buenaventura que se está haciendo en este momento en la ciudad, se está gestando, se está desarrollando, pero que aparte de eso hay toda una comunidad artística, hay una comunidad de Buenaventura que de una u otra manera está preguntándose, digamos, el por qué hacer un festival cuando en la ciudad estamos viviendo una situación bastante difícil. Entonces es importante que podamos abordar ese tema. Jefferson, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Gersaín, por esta invitación. Y saludo también a todos los artistas de Buenaventura y pues aquí estamos para conversar y hacer reflexión acerca de este evento que me parece que es importante, pero hay que mirar las condiciones en el contexto en el que estamos. Bueno, ustedes han escuchado, pues, desde los comentarios que uno puede recibir por los medios más a nuestro alcance, como redes sociales, WhatsApp, Facebook, las emisoras de radio locales, pero también ya en artículos de prensa locales, nacionales. De hecho, en canales nacionales como RCN se ha referido ya el caso de que en Buenaventura se anuncia un festival con cerca de 5.000 millones de pesos, mientras hace un mes la ciudad protestaba porque no hay hospital, porque carecemos de agua, porque hay necesidades básicas insatisfechas, y eso parece una contradicción. Jefferson, ¿usted cómo le entra a este tema? Pues a ver, este tema es bastante complejo, debido pues a la problemática que tiene Buenaventura. Para nadie es un secreto, bueno, después del paro hemos conocido algunas condiciones en las que vive la ciudad. Entonces en este momento pensar en que hay un festival que está a puertas después de todo lo que pasó y saber, después de todo, saber el presupuesto que se va a invertir en ese festival, pues es una cosa que es como para pensarla y como para reflexionar acerca de eso y decir, bueno, ¿qué tanto realmente nosotros estamos de una u otra forma participando en ese tipo de actividades, pero también ayudando a que el dinero que hay para
para que Buenaventura pueda tener unas condiciones en cuanto a la cultura realmente se use o no se use realmente para eso. Entonces, desde mi posición como artista, pues me hago esa reflexión frente a todo lo que en este momento hay. Bien, en el caso suyo, Eric, la primera entrada entonces frente al tema, esa discusión que se da en la ciudad, ¿cómo explicar eso? ¿Cuál es la postura de entrada? Bueno, hace poco, Ersaín, yo vi un artículo que sale por parte de la alcaldía distrital diciendo los artistas de Buenaventura, todos los artistas de Buenaventura le dicen sí al festival. Yo inmediatamente reaccioné frente a esa imagen que saca la alcaldía distrital manifestando que todo el mundo ya está de acuerdo con la realización del festival. Yo respondo diciendo que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Y no estoy de acuerdo por tres sencillas razones. Primero, nosotros en Buenaventura no contamos con un hospital, ¿sí? Y si se va a hacer un evento masivo, como lo es el Festival Folclórico, que uno sabe que aproximadamente más del 50% de la población asiste a este tipo de eventos, estamos hablando de más de 200,000 personas, pues digamos la ciudad en este momento no cuenta con la capacidad de responder y de reaccionar frente a cualquier episodio, digamos, lamentable que se pueda presentar en este tipo de eventos que ya han ocurrido anteriormente, donde mucha gente le ha tocado ir a las clínicas, buscar un lugar donde pueda ser atendido porque sufrió un accidente o porque hubo alguna disputa, pelea dentro de los escenarios y los espacios donde la gente está disfrutando de un evento. Entonces, en este momento la ciudad no cuenta con un hospital, entonces si no hay un hospital, pues no podemos hacer un evento digamos, de tan grande magnitud. Estamos hablando de más de, digamos, aproximadamente unos 5,000 millones de pesos que se van a invertir supuestamente en estos eventos, con unas tarimas gigantes, con una serie de carpas y digamos, recursos que se están invirtiendo, pero que la ciudad en este momento no está en la capacidad de atender una emergencia que se pueda presentar en el marco del festival. Lo otro, Ersaín, nosotros aquí en Buenaventura, y digamos que eso se escucha mucho, y es que lo que le ofrecen a los artistas no es lo que realmente se les paga, ¿sí? Entonces es importante que el festival se reevalúe, que el festival se empiece a hacer como una revisión también de los contratos que hay, ¿sí? No podemos hablar de que una Eucaristía puede costar 19 millones de pesos, no podemos decir que en carpas vamos a gastar 180 millones de pesos, ¿sí? No podemos decir que vamos a hacer un evento para los bomberos que va a costar más de 30 millones de pesos. Entonces, ese tipo de cosas nos toca a nosotros sentarnos y evaluar y decir, bueno, estamos para ese tipo de cosas, y tú lo decías hace un momento, venimos saliendo de una protesta pacífica, donde manifestábamos todas las inconsistencias, los inconvenientes, las problemáticas que tenemos en Buenaventura, y no es posible que ahora, digamos, la alcaldía diga vamos a hacer un festival, pues como si en Buenaventura estuviéramos todos contentos y alegres con la situación que estamos viviendo. Bueno, recientemente también incluso vimos en Buenaventura que en uno de los canales de televisión se hizo una encuesta, y en la misma encuesta mostraba que en redes sociales, al ser consultadas las personas sobre si se hace el festival, si no se hace, o si se aplaza o se suspende, algo así, en redes sociales predominó la propuesta de que no se hiciera el festival. En televisión, en cambio, la consulta vía telefónica fue de que sí se hiciera, pero ambas partes están muy parejas, es decir, que hay toda una división, una polarización en la ciudad frente al tema. ¿Qué nos puede decir Jefferson? Bueno, yo creo que sí, se puede pensar que hay una polarización en cuanto a si se hace o no se hace. De todas maneras, eso pues no tiene, digamos, porque los medios a veces sirven como para despistar la atención de las personas, ¿no? Pero yo creo que eso de la polarización de si se hace o no se hace, no escapa de cierta manera a la realidad, digamos, a las condiciones de realidad que se deben mirar de si el festival se tiene que hacer o no se tiene que hacer, si realmente nosotros como artistas estamos representados o no estamos representados en el festival. Entonces yo creo que lo que hay que entrar a mirar es eso,
porque a veces es muy fácil, la gente de pronto se habla de festival, pero la gente piensa más en una cuestión como de rumba, como de fiesta, donde la gente va a ir a alegrarse, donde la gente va a ir a tomar, donde va a ir a bailar, pero entonces hay que mirar si realmente lo que se nos ofrece es un festival donde se representen todas las manifestaciones culturales, donde Buenaventura realmente esté representado en ese festival, porque digamos los muchachos pueden decir que sí, que se haga, o la gente puede decir que se haga, pero entonces realmente tenemos que mirar qué se nos ofrece en el festival. Si vamos a hacer una fiesta en nuestra casa y las condiciones para hacer esa fiesta lo permiten o no lo permiten. Mire, por ejemplo, tenemos el caso del supuesto malecón donde se va a realizar el festival y vamos a hacer un festival sobre algo que ni siquiera tiene, estéticamente tiene unas condiciones o está bien presentado. Es como hacer una fiesta y tener el andén de la casa desorganizado, tenerlo lleno de basura y tenerlo en unas condiciones como no propias para celebrar una fiesta. Bueno, ¿y qué pasó con esa actitud valiente, escrutadora, vigilante que surgió en el marco del paro, en el cual el pueblo mismo reclamó con franqueza, con valor al gobierno nacional y suscitó como ese espíritu de interés por lo propio? ¿Ese tipo de reacciones hoy tiene alguna validez para pensar que desde esos colectivos, desde ese ánimo que se generó en la ciudad, se pueda también hacer vigilancia a la ejecución de este presupuesto para el festival? ¿Qué me puede decir usted, Jefferson? Y la misma pregunta luego para Eric. Bueno, uno podría pensar que sí, que se podría aprovechar esa coyuntura, todo lo que se generó pues en el paro, también esa toma de conciencia por parte de muchos sectores de la comunidad, y a partir de ahí pues empezar a hacer un análisis y también hacer una crítica frente, digamos, a esta situación que se nos presenta ahora con lo del festival. Uno podría pensar, pero yo he sentido como en el aire de que pues es como si todo estuviera volviendo a la normalidad. Y yo decía que Buenaventura no puede volver a la normalidad después de un paro, es decir, hay un camino, hay una lucha que hay que seguir haciendo, pero entonces todo parece volver a la normalidad, y entonces parece como que vengan las actividades que tengan que venir, y lo del comité del paro y las otras personas que están en la lucha como que se empiezan como a quedar aisladas frente a estos procesos, porque después de todo no nos digamos mentiras, digamos los que determinan aquí, terminan determinando aquí si se hace el festival o no se hace el festival. Por un lado son los artistas y por otro lado es la comunidad. Entonces, digamos, ya un grupo de artistas se reunió y ya le dijeron que debía hacerse el festival, porque si no se hacía, pues ese recurso ya no se podía invertir en cultura, sino que prácticamente se tenía que invertir en otra cosa o se tenía que devolver. Entonces, pues como siempre se intenta jugar con el hambre y la necesidad de los artistas acá en Buenaventura, porque casi siempre se están esperando que hayan estas actividades grandes como para ganarse 2 o 3 millones de pesos, y si se depende de esto. Entonces cada año se está esperando esto. Entonces, más de un artista en la ciudad está de acuerdo en que el festival debe hacerse. Por otro lado, pues la comunidad se ha quedado pues muy quieta en un pronunciamiento serio sobre si se debe hacer o no se debe hacer el festival. Yo creo que así como se salió a la calle a decir que necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos agua potable, necesitamos tantas cosas que son básicas y que son elementales para una comunidad, yo creo que así también debemos asumir este tipo de actividades, porque es contradictorio de que en este momento se vaya a hacer un festival y Buenaventura siga presentando esta serie de condiciones. La misma pregunta para Eric. ¿Qué deja ese espíritu del festival, ese espíritu del paro cívico en la capacidad de la gente para vigilar lo que viene ahora con el festival? Bueno, yo creo que el paro
sirvió muchísimo, digamos ya desde antes que se consiguieran los acuerdos entre el gobierno y el Comité del Paro Cívico, ya nosotros empezábamos a percibir unas ganancias inmensas, ¿sí? En que Buenaventura se despertó. Nosotros en el 2014 vivimos la marcha por el entierro de la violencia y vivir con dignidad, y desde ahí empezamos a notar que Buenaventura estaba despertando, ¿sí? Como dice Jefferson, luego después de la marcha como que la cosa estaba muy pasiva, pero en este paro cívico notamos que no, que la gente está inconforme, solo que la gente necesita también de ese impulso, ¿sí? De aquellos líderes que están haciendo presencia en el territorio, y con ese impulso que le dan sus líderes, pues la gente empieza a caminar y a despertarse. Y hoy uno ve una comunidad de Buenaventura totalmente distinta. Nosotros si nos ponemos a revisar por las redes sociales, la discusión que hoy se hace es distinta a la discusión que antes uno veía, era mucho fútbol, novelas, digamos cosas que no son elementales para la vida. Y hoy vemos en las redes sociales que mucha gente se manifiesta y está vigilante. Entonces dicen, bueno, ¿y qué pasa con el Acuaparque? ¿Qué pasa con San Antonio? ¿Sí? ¿Qué pasa con el hospital? ¿Ya? Ahora hay una discusión de, bueno, se va a entregar el hospital de Buenaventura, pero se va a entregar sin la UCI. ¿Sí? Entonces estamos como en las mismas, vamos a tener un hospital, pero a la gente cuando está grave le toca seguirse yendo a Cali, y eso no es lo que no queremos. Entonces sí se siente ese despertar de la gente, y esa manera en que hoy se le está haciendo vigilancia a las cosas que están pasando en Buenaventura. ¿Ustedes creen que como están las cosas en la ciudad, la ejecución del presupuesto para el festival va a tener un grado mayor de vigilancia de la gente? ¿Eso sirve de algo en este momento, Jefferson? Pues yo creo que sí, que eso sería lo lógico, que hubiera una veeduría y que se estuviera muy vigilante, digamos, de que realmente el presupuesto que hay se ejecute, que realmente que el presupuesto que hay sirva, digamos, para, si se hace el festival, que a los artistas se le pague lo que es. Lo que dice en el recibo que ellos firman. Exactamente. Es un poco el llamado de atención que hace Eric. Pero igual hay otra reflexión, ¿no? De quienes dicen, respetamos y le damos el lugar a la cultura, pero no se justifica que en el estado de cosas solo en 4 días se inviertan son cerca de 5.000 millones de pesos, y no se justifica. Además hay otro elemento que agrava el panorama para el caso de quienes defienden el festival, la ejecución del mismo, y es que nos explican quienes saben del tema que normalmente una entidad como la Alcaldía de Cali, si dice que un evento vale 5.000 millones, es porque la Alcaldía pone más o menos el 20, el 25%, y por su condición de organización oficial tiene capacidad de gestionar con grandes empresas el resto del recurso. Pero el caso es que aquí en Buenaventura la cifra total la está poniendo el recurso público, la está poniendo la entidad pública, lo cual pues muestra en comparación con otros eventos mayor despilfarro. ¿Qué me puede decir? Digamos, yendo al principio de tu pregunta, en ese mayor, digamos, control y vigilancia de los recursos ya se está dando, ¿sí? Nosotros anteriormente no sabíamos cuánto costaba el festival, ¿sí? Anteriormente no sabíamos que la Eucaristía costaba 19 millones de pesos. Hoy ya lo sabemos, y eso la gente del común también lo sabe. O sea, y la gente va a ver dónde es que se van a gastar. Exactamente, entonces esto ha generado que realmente uno, bueno, si se hace el festival, hay que ir a mirar en qué condiciones se está haciendo el festival. Y uno tiene que ir a comparar, bueno, la Eucaristía realmente costó 19 millones de pesos, ¿sí? Realmente nos gastamos 180 millones de pesos en carpas, ¿sí? Entonces, ha generado eso, la gente ya está haciéndole como vigilancia y está diciendo, bueno, que se pronuncie el obispo, que el obispo diga realmente eso cuesta esto. Entonces, bueno, que la gente quede, digamos, con una palabra, digamos,
que uno le cree, porque al obispo uno le cree, y si el obispo dice, miren, el recurso se gasta en esto, en esto, en esto, uno le va a creer al obispo. Y eso ¿sí? lleva también a mirar entonces ya no solamente quién contrata, sino con quién se contrata. Exactamente. ¿Cierto? ¿Quién hace contrato por 200 millones de pesos solo para sonido, por ejemplo? Y me dicen quienes conocen del tema que normalmente quien pone el sonido pone otros elementos y aquí los han desagregado. De hecho, yo les decía en conversación con Eric que si se gastan 180 millones de pesos en carpas, de todas maneras las carpas que traen al festival las trae Coca-Cola, las trae Póker, ¿sí? Entonces, ¿cómo se justifica eso? Bueno, y yo son? tengo una última pregunta. El programa se nos ha ido, ha sido muy interesante, pero yo creo que no podemos dejar pasar el programa sin preguntar ¿cómo han visto ustedes, yo diría como el silencio que se ha registrado de parte del Comité del Paro Cívico frente al tema del Festival Folclórico? Porque no se ha pronunciado y sabemos que hay personas que estaban como a la expectativa de que el comité se pronunciara y hasta ahora no lo han hecho. ¿Eso qué les dice a ustedes? Bueno, Erzain, como tú sabes, en este momento el comité anda realizando una serie de gestiones y de presión frente al Estado, digamos, por los compromisos que se adquirieron frente al paro cívico y digamos lo que yo observo es que en este momento el comité está centrado en ese tema y nosotros tampoco podemos recargarles todas digamos las problemáticas que tiene Buenaventura al comité. Digamos, ellos son un grupo de personas que digamos dejaron una enseñanza muy importante en Buenaventura y que ellos hoy tienen una tarea y es hacer que esos acuerdos se cumplan. Yo creo que la comunidad también debe empezar a respaldar y la comunidad debe decir, listo, si el comité anda en esta tarea, pues nosotros encarguémonos de esta, ¿sí? O sea, no podemos recargarle todo al comité. Yo hace poco veía cuando se hablaba del tema, y disculpa que me salga de la conversación, pero cuando se hablaba del tema del muelle turístico, ¿sí? Inmediatamente el comité salió. Y yo decía, bueno, pero es que el comité ahora es el salvador de todo. No podemos dejarle esa responsabilidad al comité. El comité tiene una tarea puntual y es hacer presión para que los acuerdos que se obtuvieron en el paro cívico se cumplan. Y hay otras tareas que están allí y nosotros tenemos la responsabilidad como comunidad de empezar a pronunciarnos frente a eso. Está el tema de los jóvenes, está el tema de la niñez, está el tema de la vivienda, ¿sí? Que algunos de estos temas quedaron dentro de los acuerdos, pero que hay otros temas que no quedaron dentro de los acuerdos y es importante que nosotros desde la comunidad empecemos también a respaldar ese trabajo que está haciendo el Comité del Paro Cívico. Pues muy propositiva su respuesta, Eric. Ya, yo quisiera, antes de responder esa pregunta, también decir que no, digamos, la posición que uno adopta frente a lo del festival no es que uno esté, digamos, en contra de lo que se está haciendo, sino que lo que se haga de la mejor manera. Que es el festival antes de que se haga, durante el proceso en que se está desarrollando y después. ¿Qué le queda a los artistas de Buenaventura? ¿Sí? ¿Qué le queda a ellos? Y por ejemplo, la gente que viene y que expone sus artesanías, ¿qué le queda a ellos? O sea, porque uno tampoco puede, digamos, pensar en decir que el festival no tiene que hacerse, sino que es una mirada como de intentar generar como una conciencia de que el festival debería hacerse, pero que debería hacerse en unas condiciones también óptimas y donde los artistas, los artesanos de Buenaventura se sientan representados en el festival y donde también se pueda replantear muchas cosas en el festival. Es decir, el festival necesita ser dinamizado, oxigenado con nuevas ideas, que sea mucho más creativo, donde haya mucha más participación en cuanto al teatro, en cuanto a la pintura, en cuanto a la danza, porque todo no puede ser en el festival, todo no puede ser música, que haya también poesía, que hayan espacios para que los niños, para que los adolescentes participen en poesía. Con respecto a la pregunta que tú planteabas sobre el silencio del comité de paro, pues yo creo que como decía, comparto lo del compañero Eric, que el comité no puede ser para todo. Ya se vivió una experiencia
y alrededor del comité empezaron a nacer también unos grupos, unos grupos emergentes donde salieron líderes que estuvieron en todo ese proceso del paro respaldando. Y yo creo que en este momento hay personas también que al margen, digamos, de la voz o las ideas que tenga el comité de paro, puede estar al frente, digamos, de esta situación y puede hacer leveduría y puede generar ideas y puede convocar también a la comunidad joven y puede convocar a muchas personas para que hagan reflexión en torno a lo del festival. Bueno, pues a ustedes muchas gracias por aceptar la invitación a tratar este tema que si bien es interesante no deja de ser pues incómodo, hay que tener postura y no es fácil de asumir. Sí, Ersain, muchísimas gracias a ti y pues al programa por brindarnos este espacio de podernos dirigir a la comunidad y también poner la postura que no es solamente mía, es una postura de muchas personas que van a ver este programa y lo van a replicar también. Entonces, muchísimas gracias a ti. Y bueno, y el mensaje a Buenaventura es que sí queremos hospital, sí queremos festival, pero que se haga bien. Bueno, está muy bien. Sí, y sería muy interesante que nos podamos reunir los artistas, los músicos, que nos podamos reunir al margen de la alcaldía y poder conversar, poder hacer una asamblea y ponernos de acuerdo en algunos puntos. Como dice el compañero Eric, queremos hospital, queremos agua potable y también queremos festival, pero que todas estas cosas elementales y básicas no falten. A ustedes muchas gracias y a nuestros televidentes igual les agradecemos por acompañarnos en nuestro programa y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión.